encontraste el mejor lugar para distenderte, porque durante los próximos 90 minutos tenemos una innumerable cantidad de canciones para escuchar juntos, juntas, y cambiar el semblante de tu rostro en Florencio Varela, desde nuestra ciudad, desde nuestro distrito, en vivo y positivo para todo el mundo. Abrimos las puertas de esta comunidad chucuchera que cada vez suma más miembros y por supuesto necesita incrementar, aumentar la cantidad de participantes. Lo mismo, la misma misión, el mismo objetivo es para nuestra radio estatal de Florencio Varela, que cumple 10 años y necesita de tu apoyo para multiplicar nuestro mensaje y que nuestra señal, la 87.9, llegue a cada vez más personas para enterarse de lo que sucede en esas calles que caminamos y desandamos juntos, juntas a diario. Y por supuesto, nuestra premisa es acompañarte en esa cotidianeidad, desde la mañana hasta el atardecer, con las noticias que necesitas saber al salir o al regresar a casa, maridadas de manera exquisita con la dosis justa de canciones que incrementan su proporción en este tramo de la jornada, donde necesitas un respiro, un alivio, y lo encontrás con nosotros, con nosotras, llevándonos, estés donde estés, vayas donde vayas, en tu dispositivo favorito, escuchándonos en la 87.9 o sumándote a nuestra transmisión audiovisual en las distintas plataformas, buscándonos como @Radio Municipal FB, y mediante esos ámbitos digitales interactuar con nosotros y proponernos tu canción favorita para sumar a esta playlist que confeccionamos de manera colectiva. Por supuesto, tenés nuestro WhatsApp habilitado, que es el 11 6898 7592, para enviarnos tu mensaje o nota de voz con la recomendación musical del día y, por supuesto, ¿por qué no?, animarte a compartir tu recuerdo ricotero, porque el 4 de agosto de 2001 brindaban su último concierto Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que muchos y muchas dicen, y recordarás, y podés contárnoslo, por supuesto, si coincidís o no, que desde el fallecimiento de Indio Solari, principalmente los viernes, pero las últimas semanas son grises, donde escasea el sol, tal vez un suceso meteorológico propio de la época, pero asociado a la nostalgia y a la tristeza, a la desazón de despedir a una figura argentina 100% como la del ex frontman de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Eve nos comparte, para quienes están siguiéndonos en Twitch y en YouTube, esas imágenes del último concierto de los Redondos, que no estaba planteado como una despedida, pero funcionó como tal. Y en este inicio lo que haremos es recordar algunas canciones que sonaron en ese histórico concierto, que sucede en medio de una recesión que llevaba 3 años sin pausa y que, por supuesto, es también la antesala a un estallido social, cultural, político, económico, en la crisis más aguda de nuestro país hasta el momento. Pensemos que el desempleo, por ejemplo, rozaba el 18%, y justamente 4 meses antes ocurre este concierto, desde la formalización del corralito insignia del exministro de Economía Domingo Cavallo. Antes de entrar en vigencia esa medida, ocurre este show de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el último concierto, la última misa, en agosto de 2001. Y tristemente hoy vemos en distintos medios de comunicación la opinión de Domingo Felipe como si fuese un experto que no tuvo la oportunidad de gobernar en el país y ahora nos aconseja cómo salir adelante de este vericueto financiero que genera la política de Javier Milei y La Libertad Avanza. Este concierto sucede también antes
de ese estallido social que deja 39 muertos como saldo trágico, y otra imagen icónica, que no es la de Indio Solari, como vemos en pantalla, girando en su tradicional paso de baile, sino a Fernando de la Rúa yéndose en helicóptero de la Casa Rosada. Todos esos acontecimientos suceden luego de este concierto que evocaremos hoy, y lo hacemos con la ayuda de Eli, que suelta la primera canción, porque de las 26 que sonaron aquella noche, esta fue una de ellas, y la verdad a mí me encanta. Esta intro es de esas que erizan la piel y hay que disfrutarlas. Hace tan solo unos meses nada más, antes de su despedida en el último concierto de Indio con los Fundamentalistas, él desde la virtualidad hace una versión fabulosa, como si este tema podría aún superarse. Él lo logró y lo socializó con la gente en, por ejemplo, esa actuación ya después de la noticia de su fallecimiento en Jesús María, en Córdoba. Escuchamos este tema de Momo Sampler, que realmente tenemos que valorar como esa gema en bruto que es. Los analistas, especialistas multiplataforma, definen a Los Redondos como una experiencia colectiva con pensamiento crítico sumamente bailable. Esas palabras, esa afirmación sirve como descripción precisa de lo que sucedía aquella noche de agosto de 2001, cuando Patricio Rey y sus redonditos de ricota irrumpía por última vez en un escenario ante 40.000 personas que no sabían, atestiguaban ese hito en la historia de la música argentina. Muchas personas de esas que conformaban el público de la misa final habían perdido su trabajo en aquel entonces, en un contexto de recesión que veía como, por ejemplo, crecían día tras día los piquetes en las rutas, justamente para pedir con condiciones dignas de empleo. Y por supuesto, esa dicotomía entre la alegría de los desangelados y la tristeza de un país que comenzaba a envolverse en llamas por las políticas públicas capitalistas de aquel entonces, de aquella época, eran
melodías, con esa capacidad sanadora de, por al menos algunos minutos, que serían 26 canciones, dejar atrás eso sin desconectarse de la realidad. Aquella ceremonia, aquel rito pagano, comenzó con una canción del primer álbum de Los Redondos, Gulp, editado ya por 1985. Y hoy, resignificándose todo lo sucedido aquella noche, pensamos en unos pocos peligros sensatos, como esa advertencia que la banda tenía para su público, como si fuese premonitoria de lo que sucedería tan solo unos meses después. Y claro que necesitamos un golpe de suerte, y sin dudas estas canciones nos ayudan a sentirnos un poco más afortunados y afortunadas. Pensemos que en 2001, en agosto de 2001, hoy con esta visión, todo parece profético en aquel concierto. Sin embargo, no fue tan así en una época marcada por la hostilidad social, por el agotamiento y la falta de trabajo. Síntomas de época que en un sistema cíclico como el capitalista vuelven a repetirse hoy en 2026, exactamente 25 años después de este concierto, 2 décadas y media, que nos hace repensarnos como sociedad, y también estas canciones nos ayudan a, ¿por qué no?, distinguir, diferenciar, desmenuzar lo que nos rodea, ese ecosistema que no es solo un paisaje y que merece que todos y todas le prestemos atención. No fue fácil para Los Redondos llegar a Córdoba. Pensemos que el historial de desmanes tenía un costo político justamente para albergar a las huestes de la misa, y fue Córdoba especialmente y el Chato Carreras, el estadio de la provincia, el que decidió arriesgarse para luego, con el paso de los años, ser privilegiados de una noche histórica. Un lugar que ofreció las garantías necesarias para desarrollar el espectáculo, con la determinación del por entonces intendente de Córdoba, Germán Camerat, que fue la excepción a la regla y brindó las condiciones para ese concierto, que estuvo marcado por la psicodelia y el sonido futurista de Momo Sampler, que es el último álbum de Los Redondos, y que este concierto lo que marca es ese contraste entre las distintas fases de la banda,
que impregnaba de una incipiente cultura digital su mensaje, su sonido, su estética, sin abandonar esa imaginería carnavalesca y esa sonoridad rioplatense que la caracterizaba. En canciones como esta, que también sonaron esa noche, un repaso arbitrario pero dinámico por distintos momentos de su discografía. En este caso, Nadie es perfecto, de Bang Bang, Estás liquidado, como una fisionomía exacta de la cultura argentina y de la población de aquellos años. Y la última canción que tocaron Los Redondos en vivo fue una que graban en su sexto disco, Lobo Suelto, Cordero Atado, como una despedida que en ese momento no era tal, ya que tenían un próximo concierto, en realidad anunciado en la provincia de Santa Fe, en la cancha del Club Unión, pero 3 meses después de este show que recordamos hoy, en Córdoba, en el Estadio Chateau Carreras, en agosto de 2001, 25 años después, fue la última aparición de Los Redondos en un escenario. Y con Un ángel para tu soledad, no solo despidieron a la gente que asistió a ese concierto, sin prometer un reencuentro, sino que además fue una especie de profecía, como todo lo que sucedió esa noche, analizado con una visión actual. Con esa canción concluimos este repaso por ese último show de Los Redondos a 25 años de su realización, y por supuesto podés contarnos a través de nuestras distintas vías de contacto si fuiste, qué recuerdos tenés o cuál de las canciones que sonaron aquella noche es de tus favoritas. @Radio Municipal FB, nuestros perfiles en redes sociales donde chequeamos tu mensaje. Por supuesto lo hacemos en WhatsApp en el 11 6898 7592, porque cuando suenan Los Redondos siempre alguna emoción se moviliza. Cosas mejores que estas, y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento veloz, y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad,
faltas, tu secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo.